Como hemos visto hasta ahora, yo te he explicado que el estrés puede ser una respuesta automática e inconsciente para mantener la supervivencia de una persona ante un peligro vital. En este sentido estaba hablando del instinto de supervivencia. No obstante, ya te habrás dado cuenta que existen otras situaciones de estrés en las cuales la vida de la persona no se encuentra en peligro. Lo que se encuentra en peligro en realidad son los objetivos de la persona, aquello que quiere lograr, la autoimagen que quiere mantener o las relaciones interpersonales, por ejemplo. En este caso, el estrés es un fenómeno psicológico y resulta como una respuesta aprendida en relación al ambiente. Al inicio de esta presentación, yo te daba un ejemplo para que te imaginaras que estabas en la jungla y que tu vida corría peligro. No obstante, sabemos que muchas fuentes de estrés ocurren de manera cotidiana y ya no está en peligro tu completa integridad física. Vamos a ver algunos ejemplos de las respuestas que suelo escuchar por parte de los jóvenes cuando les pregunto qué experiencias de estrés experimentan a diario. Entre las respuestas que me dicen, escucho muchas horas de estudio y pocas horas de ocio y de recreación, es decir, mucho tiempo de esfuerzo y poco tiempo para descansar o hacer actividades que les hagan felices. Muchos exámenes, presión por los resultados académicos, problemas con amigos, discusiones en casa, dormir poco y experimentar mucho cansancio durante el día, hacer poco deporte, o sea, muy poca actividad física para descargar tensión, tolerar los ruidos de la ciudad y la contaminación. Estoy segura de que a ti se te ocurren muchísimos más ejemplos. Como ves, la vida nos presenta a diario una serie de experiencias que son inevitablemente desafiantes. Sin embargo, sabemos que no todas las personas las experimentamos de la misma manera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué será? Por un lado tenemos las demandas del ambiente, pero sabemos que éstas interactúan con la forma de ser y los recursos que tiene una persona. De aquí que hablemos de la percepción del estrés. Veamos un ejemplo. El señor Sir ha anunciado que dentro de 2 semanas habrá un examen de inglés. Como ves aquí, hay 2 estudiantes del colegio que tienen 2 reacciones muy diferentes. Inés se siente muy nerviosa por este examen, mientras que Carla está muy tranquila. Como vamos a ver a continuación, muchas respuestas del estrés son realmente aprendidas y depende del modo en el cual una persona interpreta la situación. Lazarus y Folkman son 2 investigadores que han desarrollado un modelo teórico muy interesante para ayudarnos a entender cómo la interpretación de la realidad puede tener un efecto en cómo nos sentimos y cómo actuamos. En su modelo, estos autores hacen referencia a 2 elementos muy importantes en la experiencia de estrés. Estos son la evaluación cognitiva y el afrontamiento. La evaluación cognitiva hace referencia a la interpretación que hace un sujeto de la situación en la que se encuentra. Si decide que se encuentra en una situación de estrés, debe poner en marcha estrategias de afrontamiento, que son los esfuerzos que hace para manejar esta situación. Veamos en qué consiste el proceso de evaluación cognitiva. Como te decía, es una interpretación que hace la persona de la situación en la que se encuentra. En primer lugar, acontece la evaluación primaria. Es decir, la persona reflexiona si lo que está pasando es relevante o irrelevante para su persona, para sus objetivos y sus valores. Si considera que es irrelevante, simplemente dejará de prestarle recursos atencionales. Si cree, en cambio, que es relevante, intentará decidir si se trata de una situación positiva o negativa. Si cree que es una situación negativa, que entra en conflicto con sus objetivos o sus deseos, posiblemente decida que se trata de una situación de desafío o de demanda. En tal situación, lo que hará es proceder a una evaluación secundaria, es decir, va a evaluar los recursos que tiene disponibles para darle respuesta a esta situación. Entre estos recursos tenemos que distinguir los recursos personales, por ejemplo, las habilidades, la forma de ser de la persona, la experiencia, los recursos sociales, como son el apoyo social, y los recursos de tipo más físicos o ambientales, por ejemplo, si tienes energía, si tienes tiempo, si tienes dinero. La respuesta de estrés surge cuando la persona percibe un desajuste entre la amenaza de la situación o el desafío de la situación y los recursos que tiene a disposición. Es decir,
Tú vas a experimentar mayor estrés cuando consideres que la situación es muy desafiante, pero no tienes los recursos necesarios para salir exitoso. Cuando una persona ha decidido que una situación es potencialmente amenazante o desafiante para su persona, lo que hace es barajar las opciones que tiene para darle respuesta. Las estrategias de afrontamiento hacen referencia a este esfuerzo, consciente o inconsciente, que hace la persona para manejar las demandas que pueden venir del exterior o del interior. Estos esfuerzos pueden ser tanto en términos conductuales o en términos cognitivos. Existen dos tipos de respuestas, aquellas que están centradas en el problema y aquellas que están centradas en la emoción. Las que están centradas en el problema intentan eliminar o erradicar la fuente de estrés, es decir, resolver la situación problemática. Mientras que aquellas que están centradas en la emoción lo que intentan es reducir la emoción de estrés, es decir, aquel malestar que la situación te provoca. Hay que hacer la aclaración de que no existe un modo único o ideal de afrontar una situación o un problema. Va a depender siempre del momento en el que te encuentras, la situación en sí misma, tus objetivos, tus valores y los recursos que tú tienes a mano en ese momento. Vamos a discutir ahora estrategias de afrontamiento que están centradas en intentar resolver el problema. Hablemos en primer lugar de las estrategias adaptativas, que son estrategias que están toleradas socialmente y que posiblemente te ayuden, que sean eficientes para erradicar la fuente de estrés. Como hablábamos al principio, hay respuestas físicas como pelear, defenderte o huir, que tienen mucho sentido cuando tú sientes que tu integridad física, es decir, tu propia vida, corre peligro. Imagínate que te encuentras con el animal de que hablamos al principio, o bien que hay un incendio y que tienes que huir de aquella situación. En cambio, si tuvieras un conflicto interpersonal, y eso está más relacionado con nuestra vida cotidiana, es importante que tú intentes abrir el diálogo. Muchos de los problemas que tenemos con otras personas tienen que ver con la falta de comunicación o con los problemas en la comunicación. Cuando tú intentas dialogar y abrir una negociación con la persona, lo más probable es que puedas preservar aquella relación e incluso tener una ganancia a favor de tus objetivos. Tienes también que buscar diferentes alternativas. Tienes que ser cognitivamente flexible. Esto quiere decir que tienes que entender que ante un problema no solamente existe una solución, sino diferentes soluciones posibles. Si has intentado con la opción A y esta no te funciona, puedes intentar con una opción B o C si es necesario. Y recuerda que si la demanda es muy elevada y tú no sabes cómo resolverlo, siempre puedes pedir ayuda, tanto a tus pares como a personas mayores. Veamos ahora las siguientes estrategias, tales como gritarle o pegarle a una persona con la cual tienes un conflicto, evitar un problema constantemente, incluso aunque te haga mal, ¿sí? Básicamente postergarlo, o hacer algo así como copiarte en un examen. Como te darás cuenta inicialmente, es muy probable que este tipo de acciones sean desadaptativas, es decir, que no solo no te ayuden a resolver el problema que tienes, sino que te generen más problemas y más conflictos de los que estás sufriendo actualmente. Ahora vamos a discutir estrategias de afrontamiento frente al estrés que están centradas en la emoción, es decir, que tienen el objetivo de regular tus emociones y disminuir la sensación de malestar, estrés o frustración que la situación conflictiva te ha provocado. Existe una lista muy larga de estrategias adaptativas y yo voy a darte aquí algunas sugerencias. Estoy segura de que a ti se te pueden ocurrir otras más. En primer lugar, voy a alentarte a pensar en positivo. Si tú te encuentras ante una sensación de malestar y una situación que te está costando resolver, si tú te hablas en negativo, lo único que vas a hacer es reducir la sensación de bienestar y aumentar la sensación de estrés. Te lo desaconsejo. En segundo lugar, es importante que intentes algunas técnicas que te ayuden a sentirte mejor y a mantenerte más centrada, como por ejemplo la meditación o las prácticas de relajación. Se sabe que la meditación tiene efectos corroborados para reducir la sensación de ansiedad y de estrés, aumentar los efectos de la concentración y la atención y mantenerte más estable disfrutando del momento presente. Es decir, que tiene un efecto positivo sobre tu sensación de bienestar y felicidad. De manera similar, las prácticas de relajación van a ayudarte a bajar el tono negativo de tus emociones.
Las técnicas de relajación pueden estar centradas en controlar la respiración, en escuchar música o en generar una ideación positiva de situaciones agradables. También es muy importante practicar deporte. Tú sabes que la actividad física es muy buena tanto para la salud física como para la salud mental. Esto va a ayudarte a mantenerte más optimista, activo y a liberar tensión. Puedes también disfrutar de distintas formas de arte. Por ejemplo, escuchar o hacer música, ir a un concierto que te gusta, ir a museos a disfrutar del arte, dibujar en casa, ir a teatros o cualquier actividad que esté relacionada con este tipo de actividades. Asimismo, te aconsejo que no te quedes todo el tiempo en casa pensando en los problemas, sino que te hagas tiempo para buscar apoyo social y situaciones de disfrute sociales, como por ejemplo salir con tus amigas o con tus amigos al cine, a tomar un café o simplemente a dar una vuelta. Es posible que durante un momento puedas cargar pilas y cuando vuelvas a la situación que te estresa te sientes un poco más optimista. También te aliento a hablar de lo que te pasa. Es muy importante que tú puedas compartir lo que sientes, ya que existe algo que se llama efecto catártico. El efecto catártico significa que cuando compartimos algo ya nos sentimos mejor, logramos ponerle un nombre, logramos elaborarlo e incluso podemos tener un refuerzo por la parte que nos escucha. Y por último, otra idea que se me ocurre es que puedes mirar una serie para despejarte un momento o una película que te guste, es decir, hacer alguna actividad de recreación o de ocio que te permita mantener la mente ocupada con otro tipo de situaciones y no con lo que te genera estrés. Veamos ahora qué opinas tú de las siguientes estrategias. Una persona quiere reducir su sensación de estrés, de malestar o enojo haciendo lo siguiente: rompiendo cosas, golpeando paredes, buscando peleas en la calle o consumiendo sustancias como el alcohol y las drogas. Recuerda que siempre es muy importante mantener tus objetivos y tus valores personales. Y cuando decidas qué hacer para controlar las emociones que sientes, lo importante es que mantengas un buen nivel de autoconcepto, es decir, que puedas sentirte bien respecto a ti mismo. Hay algunas situaciones que lo único que te van a hacer es generarte más problemas, como ya te lo había comentado antes, pero además no van a disminuir la sensación de estrés, sino que la van a incrementar, van a hacer que se escalone. Entonces recuerda que lo importante es buscar estrategias que te ayuden a estar más calmo, más centrado y más positivo. Hay algunas cuestiones muy importantes que yo quiero que tú recuerdes cuando termine la presentación. En primer lugar, recuerda que debes cuidar de ti misma o de ti mismo, es decir, que tienes que evitar hacerte daño a ti mismo. Sé que hay algunas cuestiones que nos empujan a situaciones límites y las personas terminamos involucradas en conductas de riesgo, como sea, por ejemplo, consumir sustancias, exponernos al peligro o incluso entrar en peleas con otras personas. Todo esto es posiblemente innecesario y lo único que va a hacer es incrementar los problemas que tienes. Recuerda que siempre tienes que pensar si lo que vas a hacer va a ayudarte a ser más o menos feliz. Por otro lado, evita hacerle daño a otras personas. El hecho de que estés bajo estrés o bajo un estado de enfado no justifica que le hagas daño a nadie. Y como ya he dicho anteriormente, la violencia física solamente puede justificarse en cuestiones donde tu integridad física realmente esté en peligro. Si tienes un problema interpersonal, es decir, un conflicto con otra persona, tiene muchísimo más sentido que intentes estrategias como la negociación o la conciliación, es decir, que intentes solucionar el problema a través del diálogo. Otra cuestión muy importante es no postergar la solución del problema, es decir, no procrastinar. Si tienes un problema, lo mejor que puedes hacer es buscar la manera de resolverlo. De esta manera vas a eliminar la fuente de estrés y vas a sentirte muchísimo mejor contigo mismo y con tu entorno. Hay muchos estudios que demuestran que cuando las personas atravesamos situaciones de estrés, luego incrementa incluso nuestra autoimagen y autoestima. Imagínate que has pasado por un momento de tu vida muy difícil. No sabías cómo ibas a resolverlo, pero finalmente, a pesar de mucho esfuerzo, lograste salir victorioso. Cuando tú piensas en esa experiencia, te sientes muchísimo mejor respecto a ti mismo y te sientes mucho más fuerte y seguro para enfrentarte a nuevos desafíos de la vida.
Si bien es muy importante intentar cumplir con tus objetivos y resolver tus problemas, la vida también te va a enfrentar a situaciones donde realmente hay muy poco que tú puedas hacer para cambiar la condición del entorno. Imagínate, por ejemplo, que alguien que tú quieres mucho está enfermo. Posiblemente hay muy poco que tú puedas hacer para quitarle la condición física que padece. Imagínate un escenario muy diferente, que alguien en tu entorno tiene una actitud o una forma de ser que no te gusta. Has intentado hablar con la persona, aconsejarle y demostrarle por qué su actitud no resulta muy positiva. Sin embargo, la actitud de esta persona no cambia. Ante situaciones que realmente tú no puedes cambiar, tienes que intentar aprender algo nuevo. Aprender a aceptar. Aceptar va a permitirte que puedas vivir mejor y sentirte más satisfecho con ti mismo. Es decir, que vas a reducir la sensación de frustración y de estrés, por lo tanto. Si sientes que has intentado diferentes estrategias para reducir el estrés y sentirte mejor contigo mismo o para encontrar una solución a tus problemas y esto no te ha funcionado, recuerda que siempre puedes pedir ayuda. La carga es mucho más liviana cuando es compartida. En el caso de que tu familia o tus amistades no puedan entenderte o simplemente no sepan cómo ayudarte, también puedes considerar consultar con un profesional. La ventaja que esto tiene es que un profesional tiene bastante experiencia trabajando con casos similares y que además conoce bastantes técnicas probadas científicamente que sirven para reducir el estrés y para incrementar la sensación de felicidad.